Hola, hola, mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, vibrando con la misma energía de siempre. Si son nuevos por aquí, prepárense porque este es su nuevo rincón favorito, donde el chisme jugoso y las noticias del espectáculo se mezclan con mi toque personal y mucho, mucho cariño. Hoy, mis queridos, vamos a descorchar una botella de emociones, porque lo que les traigo es explosivo. Si tienen el corazón latiendo fuerte por las telenovelas turcas, esas historias que nos hacen suspirar, reír y llorar a partes iguales, y especialmente si tienen una debilidad por una pareja en particular, entonces agárrense fuerte porque este vídeo es un viaje sin retorno. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, los que están pensando. Esos nombres que han incendiado las redes sociales, que han provocado debates interminables y que, a pesar del tiempo transcurrido desde que los vimos derrochando química en pantalla, siguen siendo un volcán en erupción en nuestros corazones. Y la razón por la que hoy los traemos a colación, bueno, es porque hay una fecha marcada en el calendario que está haciendo temblar los cimientos de la farándula, 1 de mayo de 2025. ¿Qué se esconde detrás de esa fecha fatídica? ¿Qué misterio envuelve el 1 de mayo de 2025 en relación a nuestros queridos Can y Demet? Paciencia, mis amores, que Roma no se construyó en un día. Todo a su debido tiempo, como los buenos guisos a fuego lento. Les prometo que la espera, como el mejor de los vinos, valdrá cada segundo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta bomba informativa, tengo que recordarles lo más importante: si aún no son parte de esta gran familia, este ejército de chismosos con buen gusto, los invito formalmente a que se suscriban al canal. No se imaginan la avalancha de contenido interesante, jugoso y exclusivo que tengo preparado para ustedes: noticias de última hora del mundo del espectáculo, análisis exhaustivos de nuestras series y películas favoritas, entrevistas reveladoras con las estrellas del momento y, por supuesto, mucho, pero mucho chisme de primera mano, como el que vamos a destapar hoy mismo. Así que ya saben, activen la campanita, esa pequeña traicionera que les avisa cuando subo un vídeo nuevo, para que no se pierdan ni una sola actualización. Vamos a ello. Bien. Ahora que todos estamos debidamente suscritos y preparados, con las palomitas listas y los oídos bien abiertos, es hora de hablar de lo que realmente importa, lo que nos ha reunido hoy aquí: Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Cómo olvidar su explosiva, arrolladora, casi ilegal química en la telenovela Erkenci Kuş, o como la conocemos en este lado del mundo, Pájaro Madrugador? Sanem y Can, ay, Sanem y Can. ¡Qué pareja, mis amores! No solo nos robaron el aliento en cada escena, no solo nos hicieron creer en el amor verdadero con cada mirada, sino que también despertaron una ola de rumores y esperanzas de un romance en la vida real que superó la ficción. Y aunque seamos honestos, nunca se confirmó nada oficialmente, a pesar de las insistentes preguntas de la prensa y las miradas cómplices en las alfombras rojas. La verdad es que la conexión entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. Se podía cortar con un cuchillo. Después de que las luces de Erkenci Kuş se apagaron, después de que los sets de grabación quedaron en silencio, ambos, como dos pájaros que emprenden vuelo en direcciones opuestas, tomaron caminos separados. Can, con su carisma arrollador y su talento desbordante, cruzó fronteras y se fue a Italia a probar suerte en nuevos proyectos, buscando nuevos retos y horizontes. Demet, por su parte, con su belleza cautivadora y su versatilidad actoral, continuó cosechando éxitos en su Turquía natal, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ambos siguieron siendo figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento, brillando con luz propia, pero la llama de la esperanza de volver a verlos juntos, ya sea en la pantalla chica o quién sabe, fuera de ella, se fue desvaneciendo con el tiempo, como una vela que se consume lentamente. Demet, para sorpresa de muchos, encontró el amor y se casó, aunque, como ya saben, ese matrimonio, lamentablemente, llegó a su fin, dejando un sabor amargo en el corazón de sus fans. Can, por su parte, también ha tenido sus propias relaciones, algunas más públicas que otras, pero siempre ha existido esa sombra alargada de Erkenci Kuş planeando sobre ellos, recordándonos a todos el mágico romance que vivimos a través de la pantalla. Ahora, aquí es donde la trama se complica, donde la historia da un giro inesperado y donde la emoción alcanza su punto álgido. ¿Por qué estamos hablando del 1 de mayo de 2025? ¿Por qué esa fecha en particular ha desatado un tsunami de especulaciones y rumores? Bueno, la verdad es que hay mucha tela que cortar al respecto, y aquí, en primicia.
mundial voy a compartir con ustedes todo lo que he logrado averiguar. He estado investigando a fondo, hablando con fuentes cercanas a ambos actores, tanto en Turquía como en Italia, y he encontrado algunas pistas muy jugosas, dignas de la mejor novela de espías. La primera pista, y quizás la más emocionante de todas, tiene que ver con un nuevo proyecto. Sí, mis queridos, así como lo oyen. Se rumorea, con cada vez más fuerza, que Can Yaman y Demet Özdemir estarían en conversaciones, todavía secretas y muy delicadas, para protagonizar una nueva serie juntos. No se sabe mucho al respecto, los detalles se mantienen bajo 7 llaves, pero se dice que la historia es completamente diferente a Erkencikus. Esta vez, la trama sería más madura, más compleja, más dramática, y permitiría a ambos actores mostrar una faceta diferente de su talento, explorar nuevos matices en su actuación y desafiar las expectativas del público. Ahora, la pregunta que todos se están haciendo, ¿por qué el 1 de mayo de 2025? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde las teorías conspirativas comienzan a tomar forma y donde la imaginación vuela libremente. Las fuentes, esas personas que siempre tienen la información de primera mano, me han dicho que esa es la fecha tentativa, la fecha preliminar, la fecha que se baraja internamente para el inicio del rodaje de esta nueva serie. Aún no es oficial, claro está, y las negociaciones, como todo en este mundo, podrían caerse en cualquier momento, un pequeño detalle podría arruinarlo todo. Pero el hecho de que haya una fecha en el horizonte, aunque sea lejana y aún incierta, ya es un motivo para emocionarse, para soñar despiertos y para empezar a hacer apuestas sobre cómo será esta nueva producción. Pero esperen. Que aún hay más. Esto no termina aquí. No solo se trata de una nueva serie, de un reencuentro largamente esperado. También hay rumores más sutiles pero igualmente intrigantes, de que Can y Demet podrían estar trabajando juntos en otro proyecto paralelo, algo completamente diferente, algo que nadie se espera. Se habla de una película, quizás una comedia romántica ambientada en Estambul, o incluso de una obra de teatro, una adaptación de un clásico turco. Esto aún está en una fase muy temprana, son solo ideas que flotan en el aire, pero la idea de verlos compartiendo escenario, además de pantalla, es simplemente ¡guau! Sería un espectáculo imperdible. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, antes de que empiecen a construir castillos en el aire, quiero ser cautelosa, quiero mantener los pies en la tierra. Como dije antes, todo esto son rumores, especulaciones, conjeturas. No hay nada confirmado al 100%, no hay comunicados oficiales ni declaraciones de los representantes de los actores. Pero la verdad es que hay muchos indicios, muchas señales que apuntan en esa dirección, demasiadas coincidencias para ser ignoradas. Y además hay algo que no podemos ignorar, algo que tiene un peso enorme en todo esto, la insistencia, la perseverancia, la lealtad inquebrantable de los fans. Desde que terminó Erkencikus, desde que Sanem y Can se despidieron de nosotros, los fans no han dejado de pedir a Can y a Demet que vuelvan a trabajar juntos. Han inundado las redes sociales con mensajes, peticiones, campañas, hashtags virales y hasta peticiones formales dirigidas a los productores. Y a veces, como hemos visto en otras ocasiones, la presión de los fans puede ser muy poderosa, puede influir en las decisiones de los estudios y puede hacer realidad los sueños más imposibles. Además, no podemos olvidar lo más importante, el ingrediente secreto de esta receta, la química que existe entre ellos. Como dije antes, esa conexión es innegable, esa chispa es evidente, esa atracción es palpable. Y los productores lo saben, los directores lo intuyen, los guionistas lo aprovechan. Saben que juntar a Can Yaman y Demet Özdemir en un mismo proyecto es una apuesta segura para el éxito, que su magnetismo en pantalla es irresistible para el público. Así que aunque haya otros factores en juego, aunque haya obstáculos que superar, la química entre ellos es un elemento clave, un as bajo la manga que nadie puede ignorar. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos se hacen en secreto, la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta, ¿hay algo más que una simple relación profesional entre Can y Demet? ¿Hay un romance oculto, una llama que nunca se apagó, una segunda oportunidad para el amor? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más difícil, donde el terreno se vuelve resbaladizo y donde las especulaciones se disparan. Como dije antes, ambos han tenido sus propias relaciones después de Erkencikus, han seguido caminos separados en el amor, han experimentado nuevas emociones y han cerrado ciclos. Y aunque el matrimonio de Demet haya terminado, aunque su corazón esté libre,
eso no significa necesariamente que haya una reconciliación con Kan, que el destino los esté uniendo de nuevo. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la verdad es que entre ellos siempre ha habido algo especial, una conexión única, una complicidad que trasciende la amistad. He escuchado rumores, confidencias susurradas al oído, historias contadas a media voz, de que Kan y Demet han estado en contacto en los últimos meses, de que han retomado la comunicación después de un largo silencio. Se dice que han hablado por teléfono, que se han enviado mensajes, que se han reunido en secreto, en lugares discretos y alejados de las miradas indiscretas, y que incluso han estado trabajando juntos, de forma informal, en la preparación de esta nueva serie, intercambiando ideas, leyendo guiones y afinando sus personajes. Si esto es cierto, si estos rumores tienen algo de verdad, significaría que hay algo más que una simple relación profesional, que hay un interés mutuo en reconectar, en revivir la magia que los unió en el pasado. Pero, de nuevo, estos son solo rumores, especulaciones, fantasías. No hay pruebas concretas, no hay fotos comprometedoras ni testimonios irrefutables. Sin embargo, hay un detalle que me llama mucho la atención, algo que me hace sospechar que hay algo más de lo que nos están contando. En varias entrevistas recientes, tanto Kan como Demet han evitado hablar directamente sobre su relación, han sido muy evasivos, han dado respuestas ambiguas y han desviado las preguntas incómodas con una sonrisa. Esto, para mí, es una señal de que hay algo que no nos están contando, de que hay secretos que no quieren revelar. Si no hubiera nada entre ellos, si su relación fuera puramente profesional, ¿por qué no decirlo abiertamente? ¿Por qué tanta cautela, tanta ambigüedad, tanto misterio? Así que, mis amores, aquí está la bomba, la noticia que todos estaban esperando, el plato fuerte de este vídeo, 1 de mayo de 2025. Esa es la fecha que todos los fans de Kan Yaman y Demet Özdemir deben tener marcada en sus calendarios, grabada en sus corazones y compartida en sus redes sociales. ¿Será el inicio del rodaje de una nueva serie, el proyecto que los reunirá de nuevo en la pantalla? ¿El estreno de una película romántica que nos hará suspirar y creer en el amor verdadero? ¿O tal vez algo aún más sorprendente, algo que ni siquiera podemos imaginar? Solo el tiempo lo dirá, solo el destino tiene la respuesta. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir apoyando a ambos actores en sus proyectos individuales, admirando su talento y celebrando sus éxitos. Y por supuesto mantener viva la esperanza de verlos juntos de nuevo, soñar con el día en que Sanem y Kan vuelvan a enamorarnos en la pantalla. Y por supuesto seguir investigando, buscando pistas, analizando cada detalle y descifrando los mensajes ocultos sobre lo que realmente está pasando entre ellos. Porque, como saben, aquí en mi canal no nos conformamos con la versión oficial, no nos creemos todo lo que nos cuentan. Siempre vamos más allá, buscando la verdad detrás de las noticias, desentrañando los secretos mejor guardados y compartiendo con ustedes toda la información de primera mano. En resumen, lo que hemos visto hoy es que la llama entre Kan Yaman y Demet Özdemir, a pesar del tiempo y la distancia, a pesar de los obstáculos y las decepciones, parece seguir viva, brillando con intensidad en el corazón de sus fans. Hay rumores de nuevos proyectos juntos, una fecha en el horizonte, 1 de mayo de 2025, que alimenta la esperanza y una química innegable que los une, que los convierte en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. ¿Volverán a estar juntos? ¿Se darán una segunda oportunidad en el amor? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que sí es seguro es que esta historia está lejos de haber terminado, que aún quedan muchos capítulos por escribir y que todos estamos ansiosos por saber cómo terminará. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber compartido conmigo esta aventura llena de emociones y por haber sido parte de esta gran familia. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigarlo y compartirlo con ustedes, que hayan disfrutado de cada minuto y que se hayan sentido como en casa. Ahora me encantaría saber su opinión, conocer sus teorías, escuchar sus predicciones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kan Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? ¿Cuál es su proyecto soñado para ellos? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan, que me inspiran a seguir creando contenido para ustedes y que me hacen sentir que todo este esfuerzo vale la pena. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si se divirtieron, si aprendieron algo nuevo y si se sintieron parte de esta comunidad, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Ayúdenme a llegar a más personas con esta información exclusiva, a expandir esta familia de chismosos con buen gusto y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita, esa pequeña amiga que les avisa cuando subo un vídeo nuevo, para que no se pierdan ningún detalle y para que estén siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Próximamente tendremos más novedades, más exclusivas, más entrevistas reveladoras y por supuesto, mucho chisme jugoso. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su cariño infinito. Los quiero mucho, los adoro con todo mi corazón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.